Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 23 de febrero del 2021. Y pues tenemos el privilegio de contar con nuestro segmento Espiritualidad y Riqueza. Este segmento lo dirige David Herrera, tiene un invitado hoy, pero pues dejemos que sea David quien nos presente a su invitado. ¿Cómo estás, David? Don Jorge, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Muchas gracias, estamos excelente. Hoy quiero traer conmigo a un invitado especial, se llama Javier Vázquez. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo al señor Jorge, un placer conocerlo y saludos a cada uno de los oyentes que sin duda al conectarse a este tipo de sesiones tienen un interés real en evolucionar en su conocimiento. Gracias por la invitación, así que presto para aportar el valor que usted requiere, hermano. Genial. Bueno, David, iniciemos entonces con el tema de hoy. Listo, perfecto, don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, como saben, siempre es un honor poder compartirles todo este conocimiento que traemos. Bien saben ustedes, mi enfoque en este programa es unir dos conceptos que quizás han sido revolucionarios para muchos, que es espiritualidad y riqueza. Y hemos venido últimamente tratando sobre todo el tema de finanzas, a partir de Robert Kiyosaki. Hemos seguido como un proceso de estudio y lo hemos seguido a través del libro Incrementa tu IQ financiero, ¿sí? de Robert Kiyosaki. Eso ha sido como en las últimas sesiones. Y también vamos mezclando otro tipo de información que le sirva a las personas. Entonces, he querido invitar a Javier porque él es una persona que ha sido mi mentor, sobre todo en mercados financieros, pero también me ha aportado muchísimo en mi crecimiento personal y espiritual. Con él tuve la oportunidad de hacer un mindset y muchos de los conceptos que quizás he compartido con ustedes ha sido gracias al conocimiento que él me ha dado. Entonces, muy grato tenerlo acá, hermano, y quiero que nos comparta su visión de estos dos conceptos tan espectaculares. De espiritualidad y de riqueza. Genial. Bueno, gracias, David, por las palabras. Sin duda, antes de responder a la pregunta, felicitarte por todo el crecimiento que has desarrollado y ese interés real en continuar evolucionando y ser foco y luz para más personas en este mundo del crecimiento y el desarrollo personal. Para las personas que de repente que no me conocen, yo llevo ya 6 años en el mundo del desarrollo. Soy un apasionado por estudiar los secretos del éxito y la riqueza. Previamente a esos 6 años me desarrollé como abogado, tuve éxito en el mundo corporativo y hoy, de alguna manera u otra, he logrado lo que he querido hasta hoy, ¿verdad? Y eso ha ido de la mano de manera muy clara con los dos conceptos que David está tratando, que es riqueza y espiritualidad. Eh, Entiendo que acá se han hablado muchas cosas sobre el tema, pero normalmente son conceptos que para la sociedad son contrapuestos, son excluyentes. O tienes riqueza o tienes espiritualidad, ¿verdad? Se les ha considerado como antónimos. Y desde mi punto de vista, eso ha sido dado principalmente por no la espiritualidad como tal, sino por algunas personas que han interpretado ciertas cosas eh, de manera determinada y que lo que han hecho es encaminar a las personas a alejarse del dinero. Básicamente nos hicieron creer, porque yo también creía de esa manera, que Dios o el creador, o no sé en quién creas, no quería que nosotros seamos ricos, ¿verdad? Porque a mí, en lo personal, yo tuve un crecimiento, tanto en la universidad como en el colegio, religioso. Soy creyente, más no religioso, ¿bien? Y hubo una frase que caló mucho en mí, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los ricos entren al reino de los cielos, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de frases, cuando se utilizan para alejar a las personas del dinero, eh, sin duda calan creencias en el inconsciente, que aunque las personas quieran dinero, porque yo te aseguro que todos los que estamos aquí, nos levantamos cada día a ganar dinero. Y eso es que la gente no se da cuenta. O sea, todos los días tú y yo, independientemente de lo que te dediques, ya seas abogado, contador, administrador, pastor, no sé, tú y yo estamos jugando el mismo juego. Uno de los tantos juegos que jugamos en la vida. Hay un juego en el que tú y yo estamos jugando constantemente, que es el juego del dinero. Entonces, todos y absolutamente todos, David, nos levantamos cada día a ganar ese juego, ¿verdad? Y claro, por ahí alguna persona podrá decir, Javier, pero qué materialista, ¿verdad? Yo siempre digo que los más materialistas son las personas que tienen de mentalidad de pobreza o que salen o que no tienen dinero, porque ellos precisamente se levantan todos los días y piensan en dinero. Yo creo que el reto más bonito es cuándo vas a dejar de pensar en dinero, cuando lo tengas, ¿verdad? Y claro, ahí vienen otras creencias de qué significa el dinero para uno. Y es un tema muy amplio, sin duda. Pero con lo que yo me quedo, para de repente tener más preguntas y vamos de repente aterrizando el contexto, con lo que yo me quedo, y es que Dios quiere que yo sea rico. Y yo no soy un experto en la Biblia, no lo soy, pero hay un mensaje, lo puedes buscar literalmente, y es, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Y eso es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque ahí dice tres cosas bien importantes. Yo quiero que tú, Dios, quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, cosas materiales. No, porque, y de repente sale un intérprete a decir, no, pero eso no son cosas materiales, hay que pedir salud. No, ahí dice todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Y en los libros de riqueza se hablan de esos tres aspectos que uno tiene que tener como crecimiento para ser íntegro en su vida, que es la parte mental, la parte espiritual y la parte corporal, o sea, la parte física. Y la Biblia lo dice, yo quiero que sea prosperado en todas las cosas, mental, ¿no? Espiritual y corporal. No es, yo quiero que sea prosperado, porque mucha gente ahí le teme pedir, ¿no? Dice, no, hay que pedir salud. Dinero no, porque el que pide dinero, Dios lo va a castigar. ¿Y cómo así? ¿Cómo acá dice que yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como próspera tu alma? Entonces, yo creo que interpretaciones van a haber muchas, pero sin duda, yo siempre invito a que la gente crea en lo que él quiera, hermano. Siempre, pero lo que sí tiene que asegurarse es que esas creencias lo empoderen, más no lo limiten, lo hagan crecer, más no decrecer. En realidad, me alegra mucho porque eso mismo lo he compartido con ellos desde los segmentos iniciales. Okay. Cuando hice el mindset contigo y leímos la ciencia de hacerse rico, Claro. Y promesas de provisión. Okay. ¿Sí? Y entonces, de esa misma esencia, yo empecé a compartirles este segmento de espiritualidad y riqueza. Y otro libro que salió de Juan Diego Gómez, El día que Dios entró al banco, no sé si lo Claro, sí. En base a esos libros fue que yo empecé a compartirles. Y lo primero que yo les dije es, el dinero no es malo, es simplemente un medio para potenciar todo lo que nosotros somos. Y incluso les nombraba también el tema de revolución, de cómo unir estos dos conceptos. Javi, ¿cómo vives tu espiritualidad actualmente? Yo aprendí a vivirla de una manera diferente a la que yo estaba acostumbrado a vivir. Básicamente, para mí la espiritualidad era ir a un lugar específico, arrodillarme y rezar, ¿verdad? Y para mí rezar era Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, gracias, me voy. Y yo sentía que eso era espiritualidad.
Y en este proceso, porque he vivido un proceso de redescubrimiento y de reconexión con Dios, con mi creador, con mi papá, con mi padrecito, mi papá, o sea, es mi hermano, o sea, es mi papá, yo tengo una conexión diferente y le pedí tener una conexión diferente. Y yo siento que él me ama, ¿verdad? Antes yo no tenía esa percepción, yo sentía que, o sea, sí me amaba, pero que él era un Dios castigador, ¿verdad? Que él estaba mirando a ver si yo cometía algo, un pecado para castigarme, ¿no? Y eso trae consecuencias porque yo creo que la corrección de una persona, eh, digamos, de manera autocorregirse, la manera más bonita es cuando tú lo haces porque tú dices, yo quiero ser íntegro, más que cuando tú dices, ay, que no voy a hacer esto porque alguien me va a castigar, ¿verdad? Es integridad, porque la integridad se da cuando nadie te ve, no es cuando todo el mundo te ve. Entonces, ese tipo de conexión que yo tengo hoy es una conexión mía. No digo, ay, yo tengo la mejor conexión. Yo creo que todo el mundo tiene que tener esa conexión. Y creo que el pilar de esa conexión es la gratitud, ¿verdad? Yo soy un hombre agradecido plenamente, tanto por lo que ha pasado en mi vida, por lo que pasa, como por lo que va a pasar. Entonces, en base a lo que ya te dije, que Él quiere que yo sea prosperado en todas las cosas, que yo tenga salud y que yo sea próspera mi alma, yo digo gracias por eso. O sea, vivo de esa manera, en gratitud y trato, no trato, hago que mi forma de vivir sea en constante agradecimiento. Entonces, mi conexión es esa. Yo simplemente agradezco, me siento agradecido, converso y ya está. Me siento, tengo algunas declaraciones obviamente que hago como parte de mi ritual diario, pero creo que lo principal es la gratitud. Entonces, yo creo que a veces uno necesita segundos o minutos para decir, sabes qué, muchas gracias, papá, gracias, Diosito, gracias, de verdad, gracias. Entonces, ya está, o sea, esa es mi conexión espiritual que yo he desarrollado. Y bueno, a mí me parece genial y he tomado muchísimo de sus conocimientos porque pues en realidad lo vengo siguiendo ese tipo de filosofía hace ya aproximadamente 2 años y medio o un poco más. Y vengo del aspecto muy religioso. Como saben, pues tuve la oportunidad de formarme directamente en el seminario de la Iglesia Católica y allí también aprendí que no era solamente el tema de rezar por rezar, sino que también había que hablar con ese papá que tanto nos ama y también tratar de diferenciar entre ese amor a Dios por amor o amor a Dios por temor, ¿cierto? Eso es vital. Exacto. Y quiero preguntarte, ¿eso cómo ha influido en la consecución de riqueza? Porque una de las cosas que más admiro es cómo tienes resultados y sigues creyendo. Porque para el mundo normal, o siempre había pensado yo, los que tienen plata no creen en Dios, por las mismas creencias culturales o religiosas. ¿Eso cómo influye en que ahora tengas mejores resultados? ¿Cómo influye en que yo tenga mejores resultados? Bueno, antes de la creencia que yo te estoy compartiendo, igual tuve resultados cuando yo tenía esa creencia de temor, ¿bien? Pero no era feliz. Andaba con ese miedo, ¿verdad? Y gracias a Dios pude soltar eso. Ese libro, Promesas de Provisión, llegó a mí por provisión, o sea, llegó a mí porque lo pedí, porque yo quería tener una forma de ver la Biblia de una manera diferente. A mí me hablaron mucho del Antiguo Testamento. Yo no soy un experto en la Biblia, de verdad no lo soy, ni pretendo serlo. Siento que eh, a mí me inculcaron mucho esa parte del temor de las historias del castigo, ¿verdad? No me hablaron de la parte que tú me hablaste, por ejemplo, ¿no? De que Dios, Jesús es amor y que toda esa parte
quedó eliminado con el Nuevo Testamento. Y me gusta, ¿ves? O sea, cuando yo escucho ese tipo de cosas, digo, qué interesante, esto yo lo puedo coger para mí. ¿Cómo ha influenciado o sea, esa nueva forma de ver la espiritualidad en mi vivir? Es que vivo más feliz, vivo más tranquilo, sé que las cosas van a ir excelente, que Dios quiere mi riqueza y mi abundancia. Porque yo soy instrumento, o sea, y eso es lo que yo entendí. O sea, ¿para qué Dios quiere que yo sea rico y millonario? Es porque yo soy un instrumento. Eso es lo que somos. De hecho, el dinero es un instrumento. No es el fin, es un medio. El dinero es como un libro, es una herramienta, un material más. El libro, si yo cojo el libro y lo leo, estoy utilizando de manera positiva porque voy a informarme, estoy incorporando información. Obviamente depende de qué libro leas también, pero bueno, vamos a dejarlo en el libro. Si yo leo el libro, es positivo. Si yo el libro lo utilizo para golpear a alguien, el libro no es que sea negativo, es que yo lo estoy utilizando de manera negativa. Entonces, el dinero sirve para bendecir. El dinero sirve para bendecir y para ayudar. Y ayudarte a ti mismo primero, porque mucha gente va por el mundo creando ONGs, ¿no? Es una opinión personal también. Y es que la gente quiere ayudar con la plata de otros. Y yo digo, ¿cómo así? No, mijito, usted está caminando por el camino más fácil. Póngase a trabajar y una vez que usted hace su dinero, pues va y con su dinero ayuda a las personas, ¿verdad? Y eso llena más, eso llena más. Porque en los libros dicen que nosotros hemos venido aquí para, el único fin es crecer. Y yo creo que nadie puede discutir eso. Desde que nosotros somos concebidos hasta que fallecemos, estamos constantemente creciendo. Obviamente hay una etapa de decadencia, pero nuestras células siguen creciendo, tus orejas crecen, todo crece. O sea, algo que tú no puedes renunciar en esta historia es a crecer. El desarrollo. O sea, estamos en constante crecimiento y desarrollo. Y en esa búsqueda del desarrollo, es el no querer expandir tus resultados, el no querer lograr todo lo que tú puedes lograr. Es simplemente ir en contra de tu naturaleza. Ahora, si no tienes dinero para darle a tu familia lo mejor que ellos puedan tener, no tienes dinero para viajar y conocer el mundo que Dios creó para nosotros, si no tienes el dinero y el tiempo para disfrutarte a ti, tu vida, compartir experiencias con tu familia, si no tienes dinero para ayudar a las personas, para generar cambios en la sociedad, ¿qué tipo de vida estás viviendo? ¿Verdad? Pienso que es una bonita reflexión porque todos hemos a veces necesitado ayudar, incluso a los de mi mismo círculo familiar. Me ha pasado también, por ejemplo, a veces con mis papás que están siendo como explotados en el trabajo y no decir, pero ¿cómo no tengo para poder ayudarles? Y sucede, yo creo que sucede en todos los casos. Quiero que nos cuentes, Javier, cómo has logrado sanar esa situación de castigo que antes tenías y pasar a esta situación de ahora, porque digamos que conocemos los dos contextos, ¿cierto? Un Dios que era castigador y que considero que hay muchísimas personas que hoy en día siguen teniendo esa mentalidad, es algo a nivel macro, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar a sanar esa situación? ¿Cómo podemos empezar a limpiarnos y a sentirnos merecedores? Porque yo considero que cuando uno se siente castigado, incluso lo leí ahora, cuando uno se siente culpable, uno se aleja no solamente de salud o de bienestar o de personas, sino también de lo material. Entonces, ¿cómo crees que se puede empezar a sanar esa relación de Dios y dinero? 100%, mi hermano. Yo creo que, y has tocado un punto bien importante, el del merecimiento, que ese sería bueno luego de repente conversarlo un poco. Pero ¿cómo es, para responder tu pregunta en esencia, y es cómo yo sané? Pues para empezar llevé un proceso, ¿bien? Un proceso de programación neurolingüística, ¿verdad? Que ahora justo con David estamos llevando un máster en programación neurolingüística, el nivel más alto en
programar la mente a través de la lingüística, ¿verdad? De repente ahora digo algunos tips que hemos podido aprender, pero ese fue el inicio. Pero más que todo yo lo busqué porque yo necesitaba cambiar eso rápido. ¿Cómo cambié y cómo es fácil que la gente cambie eso? Es destruyendo una creencia, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un resultado porque actuamos de una manera determinada y esa manera determinada de actuar está basada en una forma de pensar y esa forma de pensar está basada en una creencia, que muchas de esas creencias no son tomadas por nosotros mismos. Y como yo sabía eso, yo dije, en mí hay muchas creencias que yo no las he elegido. De hecho, en ustedes también hay muchas creencias que ustedes no las han elegido. Igual en tu caso, en el caso de todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, eh, vamos limpios y sin filtros a una sociedad donde la sociedad tiene su forma de pensar y a través de sus palabras, de sus acciones, van introduciendo en nuestra forma de pensar y sin filtro captamos toda esa información, ¿verdad? Me di cuenta que esa forma de pensar de referente a Dios era algo implantado. Y claro, ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué pasa si yo cuestiono mi fe? ¿Dios me va a castigar o no me va a castigar? ¿Verdad? Y te ponen en un punto de decir, uy, esto yo no puedo cuestionarlo porque si no yo voy a ser un pecador. Entonces yo fui como que un poco más objetivo en el tema y les pregunto a todos ustedes, a todos de hecho, me hice una pregunta a mí mismo, te invito a que tú la hagas también, y es, ¿qué hubiera pasado si yo, Javier Vázquez Palacios, hubiera nacido en China? Esa pregunta tan sencilla. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en China? ¿Creería lo que creo hoy o tendría creencias totalmente diferentes? ¿Qué crees que la gente va a responder? Sería todo diferente. Sería todo diferente. La percepción del mundo sería diferente. La percepción de Dios sería diferente. Entonces, viéndolo de esa manera, empecé a identificar que habían creencias que me limitaban más que me empoderaban. Empecé a trabajar en mí en un proceso de programación neurolingüística, pero además en la incorporación de nueva información. Lo que pasa es que el proceso de cambio de alguien tiene 3 etapas. La aceptación, es decir, yo tengo un problema, yo acepto que tengo un problema, o más que tengo un problema, es decir, tengo algo que cambiar, tengo una creencia que cambiar, ya que no es mía. El problema ni siquiera es mío, el problema es de otros que me lo pasaron y yo acepté ese problema de manera incondicional y sin filtros. Pero hoy mayor, como me doy cuenta que eso me está haciendo daño, hoy decido que ese problema no sea mío. Más, nunca más. Entonces, acepté que tenía que cambiar algo. 2, me disocio de eso. Digo, eso que está ahí no es mío, es de alguien más. Punto. Y 3, como ya me disocié, incorporo información nueva que me ayude en la nueva forma de creer, que es algo que me alimenta, que es algo que me empodera, que es algo que va en la consecución de mis metas. Entonces, así, de esa manera lo hice. Bueno, ¿y ese proceso fue largo, corto, o se puede ayudarle a otras personas a cortar ese mismo proceso de transformación? Totalmente, totalmente. De hecho, yo pagué un proceso de programación neurolingüística, pagué un coaching de programación neurolingüística, pero yo fui sabiendo qué quería trabajar, ¿me pueden entender? Porque yo no me quería gastar ciertos meses tratando de incorporar y hacer esa lucha, sino yo quería que esto termine ya para yo poder enfocarme en mis cosas, ¿bien? Porque yo venía trabajando mucho en mí. Entonces, eh, ¿cómo podrías trabajar eso? Con preguntas, como te estoy haciendo. ¿Qué pasaría si hubiera nacido en China? ¿Te parecería lógico que las personas que te dicen que no es así o que es así de esa manera vayan a China y te digan hay que hacer las cosas de esta manera? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, cuestiónate, si hay algo que te está haciendo daño, si hay algo que no te está haciendo tener resultados, es momento de cuestionarlo. Porque yo no te estoy diciendo que no creas en Dios, de hecho,
con este tipo de pensamientos que yo te estoy compartiendo, David, y que les estoy compartiendo a ustedes, yo he podido lograr, y tal vez no he sido yo, sí, simplemente de repente fue un intermediario, pudimos lograr que 4 personas, y las tengo contadas, que no creían en Dios, ahora creen en Dios. Imagínate, o sea, no desde la imposición, sino desde la otra parte, desde la elección. Y ¿cómo podrías cambiar eso? Con un cambio de creencias, como ya te lo dije, ¿no? Aceptar, disociarte e incorporar la información. Considero que en la palabra de Dios, y si lo tuvimos una charla hace unos días aquí, aprovechando que teníamos pues el tiempo, y que compartíamos cómo Jesús vino y cambió todo el tema de castigo, incluso lo veíamos desde unos temas muy básicos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos siempre empiezan con una partícula negativa. Claro. No hagas esto, no hacer aquello. Y cómo Jesús viene, y bueno, ¿y cuál es el mandamiento principal? Amarás al Señor tu Dios. Ya empieza en positivo, amarás. ¿Y cómo lo empieza? Con un verbo. El entender ese cambio considero que ayuda mucho. A mí me ha servido demasiado y lo he predicado tanto cuando estaba en la iglesia como ahora, y es creer en Dios no por temor, sino porque en realidad considero que el dinero hace parte de ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, hace parte de la potenciación que Dios nos ha dado como las herramientas para poder seguir creciendo. El conocimiento nos lo ha dado Dios para crecer. La relación con las personas también nos dio Dios esa bendición para crecer. Lo mismo sucede con el dinero. Es una herramienta, como usted lo decía ahorita, para bendecir. Debo aclarar que ha sido un proceso más largo, porque obviamente traía unas creencias más marcadas, y el hecho de cuestionar la fe, como estuve tan adentro, y, ay, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo es? No, yo no puedo ir contra la tradición todos los años, y resulta de que no es quizás eso lo que nos han transmitido, sino que de pronto se ha desviado la verdadera intención. Jesús fue un hombre abundante, porque a él nunca le faltó nada, y lo podemos ver en la palabra, ¿cierto? Y lo dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, empezar a cambiar esa percepción de que el dinero no es malo, sino que el dinero hace bien. Y uno de los conceptos que me gusta de Robert Kiyosaki es: Dios es nuestro socio. Y por eso nosotros debemos retribuir un porcentaje de lo que ganamos para Dios, ya sea en una iglesia, pues está bien, para obras, para ayudar a los demás. ¿Tienes alguno específico de un porcentaje específico de tu dinero que hagas con eso? Sí, pero trato de que no sea tan específico. Okay. Algo que yo he aprendido en mi vida es fluir. Siento que la fluidez es algo que te rompe el parámetro, ¿verdad? Sin duda, a nivel macro es importante que tengas por lo menos el 10%, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que cuando yo empecé a cambiar mi vida, el gran porcentaje fue hacia ayudar. Y eso ha retribuido muchas bendiciones en mí. Pero cuando tú bendices, ahí viene un problema de cuándo dar, porque la gente da para recibir. Y ese es el problema. Tú no tienes que dar para recibir, tú das porque ya fuiste bendecido. ¿Verdad? Y hay una, el universo, yo en esta vida nada es gratis. Si no te paga alguien, el universo lo va a pagar. Si tú haces algo bien, el universo paga. ¿Verdad? Y algo muy interesante lo que acabas de decir, y esto lo hemos aprendido en programación neurolingüística, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los mandamientos, ¿verdad? De no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mirarás la mujer de tu hermano, y en fin, todo eso. Ese tipo de no, incluso programas a la gente para que lo haga. Exacto. Porque el inconsciente no diferencia entre bien y mal.
es cuando, por ejemplo, tú dices, yo no tengo dinero, ¿de acuerdo? Simplemente tú, o cuando dices, yo quiero dinero. Cuando tú dices, yo quiero dinero, el inconsciente solamente se está enfocando en el quiero. Y el quiero es que no, te falta, ¿verdad? Entonces, lo que tú estás programando es escasez. Es que siempre vas a necesitar dinero. Ahora, cuando hablan de amarás, me gustaría entrar un poco más en detalle, y más que en detalle en este momento, sino me has despertado el interés de cuál es realmente la filosofía de ese mensaje, ¿no? De amarás a Dios por sobre todas las cosas. Porque si tú te das cuenta, hay algo que en nuestras vidas, hay ciertas cosas que eh, no permiten un imperativo. Por ejemplo, el ámame. Si tú le dices a la persona X, ámame, Pone una barrera. tú no puedes obligar a alguien a que te ame, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Ódialo. El odio no tiene imperativo, es decir, el imperativo es obligación. Sería bien interesante mirar un poco el detalle. Yo creo que Jesucristo ha sido un hombre muy sabio, sin duda alguna, y debe haber algo diferente ahí que interpretar, porque si algo tan sencillo como lo que te estoy compartiendo, personas como tú y yo podemos notarlo, como él no lo ha podido notar, ¿verdad? Debe haber algo ahí, y ese tipo de cosas a mí me apasionan, por ejemplo. Digo, uy, aquí hay algo que hay que estudiar. Entonces, ahora me voy a poner a estudiar, a leer. Claro, si tú te quedas solamente, porque hay mucha gente que estudia la Biblia y dice, ¿y tú lees? No, yo leo la Biblia. Dice, ah, qué interesante. ¿Y qué más lees? No, yo solamente la Biblia, con la Biblia me basta. O sea que Jesucristo ha creado todo lo demás para que tú te lo pases por otro lado. Qué interesante. Vea pues. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Quiero que nos des una pequeña conclusión de todo esto que hemos charlado bastante ameno en este momento. Pues simplemente hacerte una invitación real. Eh, escucha lo que... No escuches al mensajero, escucha el mensaje. Porque como decía mi padre es un hombre muy sabio, cuando hay alguien que señala la luna, nunca falta un tonto que mira primero el dedo antes que la luna. Entonces, más allá de quién te está compartiendo esto, porque probablemente tú no me conozcas, es lo más seguro, y probablemente no me vuelvas a ver nunca más en tu vida, es lo más seguro. Lo que sí es cierto es que la información que te has llevado el día de hoy puede tener una repercusión positiva en tu vida. Entonces, la invitación es a que consideres esto no como una fe obligatoria, sino ponlo ahí, investiga, mira, porque lo que te están aportando, David, a través de este tipo de sesiones, es información de riqueza, porque hay algo que yo creo mucho, y es que nosotros no hemos venido a este mundo a pagar las cosas o a vivir en escasez para luego vivir en riqueza y en el paraíso. Nosotros podemos decidir vivir en este mundo nuestro cielo o nuestro infierno. Y eso va a depender de qué cosas tienes en la mente, cuáles son tus creencias, porque tus creencias son las que van a definir tus resultados. Así de sencillo. Si hay un resultado en tu vida que no te está gustando, que no te gusta, porque ya lo vives y dices, quiero cambiar esto, pues es momento de redefinir, mirar para atrás y ver qué estás creyendo, cuáles son tus pensamientos. Y yo te voy a ser franco, la gran mayoría no tiene el éxito que busca porque no se sienten merecedores de. El merecimiento, el sentir del merecimiento, sentirte que tú mereces riqueza, que tú mereces ser próspero, que tú mereces ser feliz. Ese sentir real, eso, tan sencillo como eso, va a tener una repercusión totalmente diferente en tu vida. Porque si tú sientes merecimiento de riqueza, no, tu mente no te va a permitir vivir en escasez. Es como una piedra en el zapato que te va a estar ahí todos los días incomodándote, diciéndote, ¡mueve!
trasero. ¿Me dejo entender? Eso sería, hermano. Bueno, Javier, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. A don Jorge, que con él también hemos compartido muchísimo de estos temas, y él siempre repite, somos administradores de las riquezas de Dios. Entonces, me fascina seguir compartiendo por medio de esta gran herramienta, de esta emisora Bus20 Online, estos conocimientos. Dios les bendiga a ustedes por su tiempo, y bueno, que Dios haga la obra en ustedes y en nosotros también. Dios les bendiga siempre, feliz noche y nos vemos en nuestra próxima sesión. Dios les bendiga. Saludos.